¿Qué tal, alumnos? El día de hoy, pues continuando y dándole seguimiento a nuestro plan de actividades, el día de hoy nos vamos a ocupar de la asignatura de la entidad. Déjenme ver, la entidad que nos habla acerca de dar lectura a las páginas 64 a las 66, 68, y también responderás algunas preguntas que te voy a realizar. Y en tu libro tendrás a bien realizar un mapa histórico, y tus materiales a utilizar en este caso será tu libro de texto, tu cuaderno de notas, tu atención y pues un agradecimiento, y a seguirse cuidando. Cuídate para que podamos continuar pues en estas semanas de resguardo. Cuídate mucho y pórtate muy bien. Bien, pues como ya lo he mencionado, ahora le corresponde a la asignatura de la entidad donde vives tú, donde vivo yo, donde vivimos todos. Vas a dar lectura por ahí a las páginas de la 64 a la 68 y también la 69. Bien, para no cansarte y no hacer pues a lo mejor tan tediosa la lectura, aunque leer no debe de ser fastidioso, pero yo batallo un poquito, inclusive cuando trabajo las matemáticas contigo y tus compañeros, porque los números los cambio en virtud de que pues si me falla la vista, y estoy al pendiente de no moverme mucho para que puedas escucharme y ver lo mejor posible los ejercicios que hago con antelación o con anterioridad. Bien, a grandes rasgos, el bloque 3 del contenido 1, que se encuentra en la página 64 a la 68, ¿sí?, habla acerca de cómo fue la conquista, la colonización y el virreinato, pero en nuestra entidad. Es cierto que este movimiento histórico pues se gestó a nivel, digamos, en todo lo que es el continente americano, pero en esta parte, en tu libro de San Luis Potosí, la entidad donde vives tú, pues se ubica, especifica nada más cómo se vivió ese momento histórico, cultural, político, territorial, por supuesto, pero nada más en nuestro estado. Y pues al leer descubrirás datos e información, pues a lo mejor que está un poquito imprecisa. Ahorita te voy a decir por qué, pero todo lo que dice o todo lo que cuenta en esta página, en estas páginas, es importante que le des lectura para comprender cómo fue este movimiento tan importante. Bueno, el título te lo acabo de leer. Nos dice: la vida de los antiguos mexicanos cambió drásticamente con la llegada de los españoles. Eso ya lo hemos platicado infinidad de veces, pues en cada época, en cada fecha histórica que se ha presentado en nuestra historia, y pues con todas las festividades de nuestro calendario. En pocos años, los territorios habitados por diversos grupos de indígenas fueron conquistados porque el dominio español se impuso por medio de la guerra y de las alianzas, por supuesto. En clase hemos platicado que los españoles no hubiera sido posible su dominio si no es que los grupitos indígenas que ya estaban cansados del dominio de los mexicas, de los aztecas, de todos esos grupos, pues se cansaron, se aliaron con los españoles, y eso fue lo que les dio fortaleza a los españoles para poder continuar esa conquista. Se les facilitó todo, y también a las alianzas que establecieron con ellos, pues a lo mejor hubo de por medio un engaño, una mentira de que ellos iban a gobernar, y no fue así. La historia lo trazaría o lo contaría de otra manera. Continúo con la lectura. Los españoles conquistaron primero los pueblos sedentarios cercanos a Tenochtitlan, donde hoy está la Ciudad de México. Después se movilizaron hacia el norte, donde les fue muy difícil someter a los chichimecas. Mucha atención con los chichimecas, porque los chichimecas, como ya lo platicamos en clase, fue un grupo que les costó dominarlos, es decir, sí les dio guerrita a los chichimecas, por cómo eran, lo fuerte que eran y lo habilidoso que eran.
Los territorios conquistados fueron añadidos a los dominios del rey de España y recibieron el nombre de Nueva España. Para gobernar el territorio novohispano, el rey designó a un virrey, es decir, a un representante que debía ocuparse de impartir justicia y cuidar los intereses de la corona española. A ver, ya anteriormente te platiqué en clase que el rey siempre estuvo en España, el rey de España, que para gobernar o controlar a la Nueva España, como nos llamaron a todo México, Nueva España, él se propuso tener a un representante, es decir, a un virrey que pues se supone que lo mantenía al tanto de todo lo que pasaba, y pues bueno, era una forma de que él impartía justicia, porque se supone que tenía de alguna manera la autorización o el permiso del rey de España para controlar a todos los grupos indígenas y también a los españoles que poco a poco, de manera paulatina, arribaron a nuestro país. Pero a ver, aquí hay algo muy importante. Aquí entra nuestro estado potosino. ¿Qué papel jugó? ¿Por qué llegaron principalmente en esta parte, en esos municipios, por Tamuín, Ébano? ¿Por qué fue que por estas partes accedió Hernán Cortés? ¿Verdad? Si puedes localizar en tu mapa, así es, a Gilitla, a Ébano, que son los municipios más cercanos, diríamos, entre otros más, cercanos a lo que es Tamaulipas y Veracruz. Bueno, Hernán Cortés accedió primeramente por esa parte, por la zona huasteca, por la cercanía a Veracruz, a Tamaulipas. Y si tú recuerdas, Hernán Cortés, que no había otros medios de comunicación y transporte o vías de comunicación para trasladarse, pues era el mar. Entonces él por donde accede primeramente es por Veracruz, y es de ahí que al tener la cercanía de lo que era Ébano, Gilitla, entre otros municipios de nuestro hermoso San Luis Potosí, pues se le facilitó a Hernán Cortés el ingresar por ahí y mandar explorar por cuadrillas, vamos a decirlo así, donde tenían que ir buscando cómo conquistar en este caso a los indígenas. En nuestra entidad, la Huasteca fue el primer territorio que dominaron los españoles. Hernán Cortés, apoyado por muchos indígenas aliados, o sea, ya los traían, ya los habían, ahora sí que ya los habían convencido, porque cada uno, los españoles y los indígenas, traían sus motivos, y muy respetables, ¿verdad? Conquistó Coxcatlán, Tampamolón, Tancuayalá, Tancanguis de Santos y Tantocop. Este último, hoy Ciudad Valles, o sea, ya recibió este nombre. Fue la primera población fundada en nuestro estado con el nombre de Villa de Santiago de los Valles de Oxitipa en 1533. Ahí repartió tierras a sus soldados como pago por su participación en la conquista. A esas tierras se les llamó encomiendas, pues a los conquistadores se les encomendaban o encargaban las tierras, y los indígenas que ahí vivían debían trabajar para el encomendero en las labores agrícolas y en otras tareas, y pagar tributo tanto al encomendero como al rey. Con el paso de los años, las encomiendas se convirtieron en poblaciones. Fíjate bien con esas palabras, qué papel jugó el indígena, a qué estaba obligado. O sea, cada quien a su forma de ver cómo se podían comunicar, tenían un deber o bien una obligación. Muy bien. En la siguiente página no hay mucho texto, pero ahí sí te solicita que hagas una actividad. Dice: no es común que se muestre cómo padecieron las mujeres y los niños durante la conquista. En esta pintura novohispana se observa un grupo que huye ante el avance militar de los españoles. Pues sí, porque las guerras, yo quiero imaginar, como tú también lo puedes hacer, cómo eran de crueles, cómo eran de fuertes. Imagínate, la mayoría de los españoles debían de estar altos, medir más de unos 70 de estatura, estar fuertes, a comparación de nuestros indígenas, que también había indígenas un poquito altos, pero no todos, ¿verdad? Y te invito a que veas el glosario
no el rosario, el glosario, ¿qué significa novohispano? Dice lo que está relacionado o pertenece a la Nueva España, novo hispano. Corona española es una forma de referirse al gobierno ejercido por los reyes de España. Bueno, ahí pues como no había quien escribiera, y si existiera o existió alguien que se dedicara a plasmar lo que pasaba y lo que se vivía en aquel momento, pues muy probablemente se perdió, dejando pinturas, que la pintura decía más que 1000 palabras. Cómo iban huyendo las mujeres, fíjate desde cuándo, pues la violencia hacia la mujer y hacia el niño siempre ha estado presente, aunque aquí pues huían protegiendo a las mamás a sus hijos, como siempre debe de ser. Bueno, nos pasamos a la 66 y a la 67, que ahí voy a hacer una especie de resumen para que tú leas en tu casa con más tranquilidad. Voy a rescatar nada más lo siguiente que dice, dicen, a medida que conquistaban el territorio, los españoles también se dedicaron a buscar lugares de donde extraer oro y plata. Quise leerte esto porque siempre los españoles, como ellos ya conocían la extracción y el trabajo de la plata y el oro, era lo que ellos los movía, el oro y la plata. Por eso el ir abarcando con esa avaricia, con esa ser tan codiciosos, era porque ellos ya conocían la plata y el oro. Es por ello, como aquí lo rescata tu libro, que ellos andaban sobre de ello, ¿verdad? En 1546, por ejemplo, descubrieron ambos minerales en los cerros de Zacatecas. Es de ahí porque Zacatecas hasta la fecha es un pueblo, digamos, minero, y tuvo mucha importancia tanto hoy 2020 como en aquella época, en el virreinato, por lo que decidieron abrir minas. Debido a la actividad minera, Zacatecas y sus alrededores comenzaron a poblarse y el paisaje fue cambiando. Pues sí, porque los españoles tenían que se hicieron dueños de las minas. Por eso Zacatecas, Guanajuato, los ves como unos lugares muy bonitos, porque pues sí, tenían que estar al pendiente de todo el trabajo que hacían los mineros, los indígenas, en cuanto a la extracción de lo que era la plata y el oro. Pero los conquistadores no siempre ganaron las batallas. Los guachichiles no aceptaron la invasión de sus territorios y entonces se desató una sangrienta y prolongada guerra que comenzó en 1550 y duró casi 40 años. A este largo periodo o episodio se le conoce como la Guerra Chichimeca. En 1573 los españoles descubrieron las minas de Charcas, pero trabajaron muy poco tiempo ahí, pues los guachichiles otra vez los atacaron y en 1583 regresaron a Charcas y se quedaron definitivamente a trabajar en las minas. Fíjate cómo los guachichiles, como te lo mencionaba, siempre fue un grupo indígena muy fuerte, muy aguerrido, que les dio, pues ahora sí que vaya la palabra, guerra a los españoles. La Guerra Chichimeca terminó en 1590 y la colonización española se extendió hacia el norte, donde se fundaron varias ciudades y pueblos de indígenas. Unas y otros tuvieron sus propias formas de gobierno. También lo hemos platicado, inclusive en la Constitución, hace poquito, del 5 de febrero, como hasta hoy en día, 2020, los grupos indígenas tienen sus usos y costumbres, sus reglas. Viene desde entonces que se les respeta cómo se gobiernan, bajo qué leyes viven o se rigen. La separación entre pueblos de indígenas, también llamadas repúblicas de indios, y pueblos de españoles, se estableció durante el virreinato para evitar mayores abusos de estos sobre los indígenas. Siempre desafortunadamente estuvo tanto lo bueno como lo negativo por parte de los españoles, y el trato inapropiado a nuestros indígenas pues siempre estuvo presente, pero porque nuestros indígenas no todos eran tan dóciles, sabían que estaban siendo objeto de abuso, que estaban siendo despojados de todo lo que les pertenecía. Así que pues es por eso que ellos, nuestros indígenas, eran de difícil, pues un carácter fuerte, ¿verdad? No eran tan fácil de dominar. La separación hacía que los pueblos tuvieran sus propias formas de gobierno, que te lo acabo de comentar, y sus responsabilidades ante la corona española. O sea que cuando llegan los españoles, y los españoles como que les empezaron a decir, a pedir que tenían también obligaciones con la corona española. O sea que pues estableció invariablemente como una otra forma de rendir cuentas, de que ellos no se mandaban solos. El primer pueblo de indígenas
fue el de los Huachichiles, se fundó en el Altiplano Potosino el 18 de diciembre de 1552, se llamaba San Jerónimo de Agua Hedionda y hoy es el municipio de Moctezuma. Bueno, más adelante se te solicita, deja ver si puedo, este mapita lo vas a realizar, ¿sí? Aquí sin querer van a venir las respuestas de las preguntas que te voy a plantear. Fíjate bien, algo que me llamó la atención y que siempre nos ha llamado la atención, distintos historiadores, como entre ellos ya fallecido el sacerdote don Rafael Montejano y Aguiñaga, que fue un historiador importantísimo, vino incluso aquí a Matehuala, al Cineotón, hace muchos años. Él discrepaba de la fecha de fundación de Matehuala, que quedó en un acta, así como tú tienes tu acta de nacimiento. Matehuala se dice que se fundó un 10 de julio de 1550 y don Rafael Montejano y Aguiñaga siempre decía que no era de la fecha correcta, pero pues se quedó. Si se supone que la guerra chichimeca terminó en 1590, fíjate, Matehuala fue fundado supuestamente, o bueno, en 1550, fíjate cuántos años hay de diferencia, que incluso hasta, se me hace que no se va a alcanzar a percibir. Ahí está la respuesta en la página, donde dice, en la página 66, donde dice, pero los conquistadores no siempre ganaron las batallas, los huachichiles no aceptaron la invasión de sus territorios y entonces se desató una sangrienta y prolongada guerra que comenzó en 1550 y duró casi 40 años, o sea que pues más o menos va la fecha. Si empezó esa guerra en 1550, pues fíjate que todavía más difícil el fundar a Matehuala, pero bueno, es lo que te puedo platicar, de lo que la historia se cuenta y que ya ha quedado pues ahí ya plasmada. A partir de ahí vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Listo? ¿Qué dice? ¿Qué región o zona de nuestra entidad fue la que dominaron primero? ¿Qué región o zona de nuestra entidad fue la que dominaron primero? Ahí te lo acabo de leer. ¿Qué región o zona de nuestra entidad fue la que dominaron primero? ¿Quiénes? Pues los españoles. Tú para dar respuesta tienes que leer, Siguiente pregunta. Menciona los 5 municipios que fueron conquistados por Hernán Cortés. Menciona los 5 municipios que fueron conquistados por Hernán Cortés. Siguiente. ¿Cómo pagó a los soldados su participación en la conquista? ¿Cómo pagó a los soldados su participación en la conquista? Ahí te lo mencioné, cómo fue el pago a ellos que anduvieron apoyándolos. ¿Cómo pagó a los soldados su participación en la conquista? ¿Cómo llamó? Siguiente. ¿Cómo llamó a esas tierras y por qué? ¿Cómo llamó a esas tierras y por qué? ¿Qué tenían que hacer los indígenas que vivían ahí? ¿Qué tenían que hacer los indígenas que vivían ahí? Siguiente. ¿Qué dice o qué observas en la página 65? Porque sí dice algo en esta página. Te voy a repetir rápidamente antes de que el tiempo me consuma en cuanto a la duración de este video. Primera pregunta. En nuestra entidad, pues la Huasteca fue el primer territorio que dominaron los españoles. Esa sería la respuesta de la 1, que diría así. ¿Qué región o zona de nuestra entidad fue la que dominaron primero? ¿Qué región o zona de nuestra entidad fue la que dominaron primero? Acuérdate que vamos a olvidarnos de México, de toda la República Mexicana. Nos estamos ubicando nada más en San Luis Potosí. ¿Qué región o zona de nuestra entidad fue la que dominaron primero? Siguiente. Menciona los 5 municipios que fueron conquistados por Hernán Cortés. Siguiente. ¿Cómo pagó a los soldados su participación en la conquista? ¿Cómo pagó a los soldados su participación en la conquista? ¿Cómo llamó a esas tierras y por qué? ¿Cómo llamó a esas tierras y por qué?
¿Qué tenían que hacer los indígenas que vivían ahí? ¿Qué tenían que hacer los indígenas que vivían ahí? Y por último, ¿qué dice o qué observas en la página 65? En esta. Y ya también finalmente vas a comentar y a resolver, hacer este mapa histórico, que ahí sin querer pues te da las respuestas o parte de las respuestas de las preguntas que te he realizado con anterioridad. Vas a hacer este mapita, ¿sí? Bueno, como quieran, esas preguntas van a aparecer en la plataforma de Classroom, y de igual manera pues voy a colocarlas en la plataforma, ¿sí? Las voy a colocar en YouTube para que las tengas y les des respuesta. Están muy sencillas, pero sí tienes que leer. Nos vemos, muchas gracias por tu atención y sigue cuidándote, y nos vemos más adelante si Dios y tú lo permites. Nos vemos, hasta pronto, adiós.